Buenas noches, vamos a continuar con la clase de transfusiones en pediatría y vamos a ver cuando estamos administrando glóbulos rojos que no son del grupo O, es preciso verificar que el recién nacido no posea aglutininas anti-A o anti-B de tipo IgG, porque estas traspasan la placenta pasivamente, ¿verdad? La placenta de la madre y las podemos encontrar circulando en el recién nacido. Si el suero del lactante revelara anticuerpos irregulares contra otros sistemas diferentes al ABO, o si estos anticuerpos estuvieran presentes en el suero materno, deben seleccionarse componentes que no posean los antígenos pertinentes. Un neonato puede tener anemia por un sangrado feto-materno o fetoplacentaria, puede ser por un accidente obstétrico, ¿verdad? Puede ser un sangrado interno. Esto puede llevar a un neonato a una anemia. Y va a ser necesario transfundir a este neonato que está anémico. Para esto debemos de tener eh, especial cuidado al seleccionar las unidades transfundidas. Por ejemplo, estas unidades tienen que ser citomegalovirus negativas. Eh, Es bien difícil contar en nuestro banco de sangre con unidades citomegalovirus negativas porque esta prueba no es parte de las pruebas obligatorias en el país, ¿verdad? Entonces, los bancos de sangre no están haciendo esta prueba. Además, del 80 al 90% de los adultos tenemos anticuerpos contra el citomegalovirus. Entonces, sería bien difícil tener unidades citomegalovirus negativas. Entonces, esto lo solventamos, ¿verdad? Si utilizamos unidades leucorreducidas por filtración. También es necesario unidades irradiadas, pero como ya vimos en nuestro país, no contamos, ¿verdad?, con sangre irradiada, no tenemos irradiadores. Tal vez más adelante podamos dar este paso, ¿verdad?, de tener unidades irradiadas, pero en estos momentos no hay. Unidades fraccionadas en bolsas especiales. Anteriormente nosotros teníamos bolsas que tenía 5 bolsas pequeñas unidas, donde podíamos hacer alicuotas de las unidades de glóbulos rojos, pero estas bolsas hace como unos 2 o 3 años dejaron de entrar al país porque solo el Bloom las compraba y entonces no eran rentables para la compañía que nos la vendía. Así es que hoy no contamos con este tipo de bolsas. Y algo importante también que las unidades deben de ser frescas. Si vamos a transfundir empacados, debemos de seleccionar empacados del grupo O, ¿verdad? Que sean frescas hasta de 5 días, que vamos a respetar el RH del paciente. Estas unidades deben de ser fenotipadas para RH y gel, citomegalovirus negativo, pero ya vimos que si leucorreducimos por filtración, aquí podemos solventar estos 2 puntos. Y la irradiación, que ahorita ninguno de los bancos de sangre lo está cumpliendo porque no hay irradiadores en el país. Son procedimientos especiales, ¿verdad?, que se le hacen a las unidades de sangre. Esto es la filtración. Este es un filtro leucorreductor, ¿verdad? Aquí quedan atrapados los leucocitos en estas zonas y los productos que pasan a las bolsas van libres de leucocitos en un 99.9%. Los fabricantes de estos filtros, ningún fabricante se hace responsable de un 100% de filtración, ¿verdad? De un 100% que usted retire los leucocitos. Se hacen responsables del 99.9%. Y este es un irradiador con el cual no contamos en estos momentos. La indicación de concentrados plaquetarios puede ser profiláctica o puede ser terapéutica. Depende de condiciones clínicas del paciente, de la causa del sangrado, del número y de funcionalidad plaquetaria. A veces podemos tener una buena cuenta de plaquetas, pero estas plaquetas no funcionan.
Entonces, cuando se lo indican por profilaxis en los recién nacidos prematuros estables, si tienen menos de 30.000 plaquetas, hay que transfundirlo. Si es un recién nacido a término estables, puede aguantar hasta menos de 20.000 plaquetas. Si tiene menos de 20.000, hay que transfundirlo. En los prematuros enfermos, hasta 50.000, ¿verdad? Si tienen menos de 50.000, hay que transfundirlo. Los recién nacidos de término que están enfermos, si tienen menos de 30.000, hay que transfundirlos también. Y las indicaciones de concentrados plaquetarios terapéuticos, ¿verdad? Neonatos con sangrados clínicamente significativos que tienen menos de 50.000 plaquetas, hay que transfundirlos. Pacientes que están en alto riesgo de hemorragia, ¿verdad? Como la coagulación intravascular diseminada, si tienen menos de 100.000, hay que transfundirlo. En la exsanguíneo transfusión, ¿verdad? Si el paciente llega a menos de 50.000 plaquetas, hay que transfundirlo. Recordémonos que en la exsanguíneo transfusión se realiza con hemocomponentes almacenados, ¿verdad? Que ya no llevan plaquetas. Y en la exsanguíneo transfusión usted hace un recambio del 80 al 90% de la volemia total del paciente. Entonces, el paciente se queda sin plaquetas. Así es que hay que transfundir al paciente. Los concentrados plaquetarios deben de ser ABO idénticos, ¿verdad? Si no hay, que sean el plasma ABO compatibles, ¿verdad? A veces no tenemos tampoco que sean ABO compatibles, ¿verdad? Entonces se transfunden las disponibles, pero retirándoles el plasma. Recordemos que en el plasma están los anticuerpos, ¿verdad? Y si usted retira los anticuerpos de ese concentrado plaquetario, entonces usted puede transfundir a un paciente independientemente del grupo sanguíneo. Usted le retira el plasma a los concentrados plaquetarios y la resuspende en solución salina. Los RH negativos deben de ser para receptores negativos, ¿verdad? Si no hay, eh, si no hay plaquetas RH negativas, se pueden poner plaquetas RH positivas, ¿verdad? Tratar de que no lleven glóbulos rojos, ¿verdad? Que vayan lo más limpias posible. Si tiene aféresis, transfúndale plaquetas de aféresis, ¿verdad? Y se tendría que discutir la profilaxis, ¿verdad? Para evitar la sensibilización por el antígeno D. Bueno, el plasma ya sabemos que es la parte líquida de la sangre total, ¿verdad? Que se obtiene por centrifugación. Se retira la parte líquida que es el plasma y los glóbulos se van por separados también. El plasma se tiene que congelar, ¿verdad? En las primeras 6 horas a menos 30 grados. Y si lo hacemos de esa manera, entre menos 18 y menos 30 grados, puede durar un año. Si lo hace de una unidad tradicional, tiene un volumen de 150 o un volumen de 750 si los obtiene por aféresis. Las indicaciones del plasma fresco, donde ha sido demostrado y establecido, ¿verdad?, que el uso es eficaz, es en la púrpura trombótica trombocitopénica, en la púrpura fulminante del recién nacido secundaria a deficiencia congénita de la proteína C o proteína S, siempre que no se disponga de concentrados específicos de esos factores. Y en la exsanguíneo transfusión en neonatos para reconstruir el concentrado de glóbulos rojos. Pero también hay contraindicaciones de transfundir plasma, ¿verdad? O situaciones en las que no se debe de usar plasma y que en muchos lugares o muchas veces, ¿verdad? Los médicos lo indican. Pero en estos casos que les voy a mencionar, no está indicado el uso, ¿verdad?, de plasma fresco. Primeramente, en todas aquellas situaciones que usted las puede solventar con otras alternativas. No tiene que usar plasma, ¿verdad? Porque allí hay muchos riesgos. Ya vimos que en las transfusiones hay muchos riesgos. No se debe de usar como expansores de volumen o para recuperar o mantener la presión oncótica o la presión arterial. No se tiene que usar el plasma.
tampoco como parte integral de esquemas de reposición predeterminados. A veces no sé de dónde sacan estos esquemas, ¿verdad? Que por cada 2 glóbulos rojos que transfundan hay que poner una unidad de plasma fresco. Entonces, a veces ya los tienen como esquematizados. Sí vamos a ver más adelante cuando veamos las eh, transfusiones en situaciones de emergencia, vamos a ver cómo se pueden ir armando los paquetes para que usted tenga los mismos componentes de una sangre total, pero que de rutina lo haga, no se puede, ¿verdad? No se tiene que usar. También para prevenir hemorragias intraventriculares del recién nacido, como aporte de inmunoglobulinas tampoco debe de usar el plasma, ¿verdad? Ni como aporte nutricional o como para corregir hipoproteinemias. En esos casos que les he mencionado, el plasma no está indicado. En los recién nacidos hasta 4 meses, el plasma de elección es el plasma AB, ¿verdad? Pero sabemos que este grupo de sangre es bien difícil, casi nunca tenemos plasmas AB, ¿verdad? Entonces vamos a transfundirle plasma del mismo grupo del paciente, ¿verdad? Debemos de congelarlos en pequeñas cantidades, en alicuotas, ¿verdad? Eh, para conservar todos los factores de coagulación. El crío precipitado, ya sabemos que se obtiene del plasma fresco congelado, ¿verdad? A menos 70 grados, si usted lo ha congelado a temperaturas más altas, de menos 18, de menos 30, usted no recupera factor 8 ni fibrinógeno. Entonces los plasmas deben de ser congelados a menos 70 grados, ¿verdad? De 5 a 10 ml de volumen, ¿verdad? Y contiene un mínimo de 80 unidades internacionales de factor 8 y de 150 a 250 miligramos de fibrinógeno, del 20 al 30% de factor 13 y del 40 al 70% de factor von Willebrand, que está presente en el plasma original. Las indicaciones de crioprecipitados, como vimos, es rico en factor 8, factor 13, fibrinógeno, fibronectina y factor de von Willebrand. En esos casos está indicada la transfusión de crioprecipitados cuando hay deficiencia de estos factores. Tratamiento de deficiencias congénitas o adquiridas de los factores anteriormente citados, siempre y cuando no se dispongan de concentrados de factor deficitario inactivado viralmente. Por ejemplo, los hemofílicos, ¿verdad? Su lucha es que no se les transfundan crioprecipitados, sino que tener siempre su factor 8 liofilizado, ¿verdad? Y así hay muchas patologías en donde sí hay factor liofilizado, en esos casos no vamos a usar crioprecipitado. Solo debe de indicarse cuando la deficiencia del factor 8 está ligada a deficiencia de otros factores de coagulación como von Willebrand y factor 3. Cuando la deficiencia es única, solo debe administrarse cuando se carece de los hemoderivados correspondientes, ¿verdad? A veces no contamos en los hospitales con factor 8 liofilizado. Entonces, en esos casos, pues les toca a los pobres pacientes hemofílicos, ¿verdad? Recibir crioprecipitados. Pero si ellos ya son pacientes organizados, los hemofílicos, ¿verdad? Y su lucha ha sido siempre que en los hospitales tengamos factor 8 liofilizado y que no se les esté tratando con crioprecipitados, ¿verdad? Pero a veces las crisis son muy serias en los hospitales y no hay factor 8 y en esos casos sí vamos a transfundir crioprecipitado. Vamos a seguir en la siguiente clase.